A ver. Muy bien. Con ácidos nucleicos, una de las últimas biomoléculas, todas las biomoléculas son importantes dentro de la materia viva y ni qué decir de los ácidos nucleicos. No vamos a entrar en la parte genética. Genética es una área completamente grande y bastante. Hay un eco. Hay un eco. ¿Ustedes lo escuchan? No, creo que no. Bueno, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son biomoléculas orgánicas de característica obviamente macromolecular, son bastante grandes, conformadas por una unidad básica estructural que se llaman nucleótidos. Entonces, valga la aclaración. ¿De qué están conformados los ácidos nucleicos? Están conformados por unidades básicas que se llaman nucleótidos. Así como cuando nosotros les preguntaba, un almidón, ¿de qué está conformado? De glucosa. O una proteína, ¿de qué está conformada? De aminoácidos. En este caso, los ácidos nucleicos, ¿cuál es su unidad básica estructural o de qué están conformadas? De nucleótidos. Los ácidos nucleicos, la primera vez, como dicen, fueron aislados del núcleo, de ahí que se los llamó justamente ácidos nucleicos. Sin embargo, hoy en día se encuentran ciertas estructuras de esta distribuidas en el citoplasma. ¿De qué tipo de bioelementos está constituida los ácidos nucleicos? De los bioelementos primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero también existen otros tipos de bioelementos, como puede ser el fósforo. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? Aquí son dos, claramente dos, y no hay donde perderse. Uno, son depósitos de la información genética, aquella que se transmite de caracteres hereditarios de padres a hijos. Y un segundo es la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan que todas las veces que mencionábamos de proteínas, de enzimas, decíamos dónde se sintetizan las enzimas, dónde se sintetizan las proteínas? Se sintetizan en el ARN, que es uno de los ácidos nucleicos de los cuales nosotros vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son los nucleótidos que hay que diferenciar de los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos ADN, ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Ambos están constituidos por una unidad básica estructural que se llama nucleótido. ¿Qué es el nucleótido? Los nucleótidos, si nosotros les realizamos una hidrólisis o un rompimiento de su estructura, está conformado por una base nitrogenada, por monosacáridos, no cualquiera, una aldopentosa y grupo fosfórico. Las bases nitrogenadas. ¿De qué bases nitrogenadas estamos hablando? Estamos hablando de dos tipos de bases nitrogenadas. Las que derivan del anillo de pirimidina, que es este anillo que contiene nueve estructuras, si quieren verla, empezando con el nitrógeno, que tiene en la posición uno, nitrógeno tiene en la posición 3, por eso se llaman bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas que derivan del anillo de purina. El anillo de purina tiene nitrógeno en la posición uno, en la posición 7 y 9. Estos anillos de estas bases nitrogenadas o anillos heterocíclicos de pirimidina y purina se van a unir a una aldopentosa a través del nitrógeno 1 de las bases pirimidina y el nitrógeno 9 de las bases de purina. ¿Cuáles son entonces estas bases nitrogenadas que derivan del anillo de pirimidina? Del anillo de pirimidina tenemos el uracilo, la timina y la citosina, cuyas estructuras, si se las estoy mostrando, no con el ánimo de que ustedes la vayan a esquematizar, como siempre les digo, en la carrera de bioquímica estas estructuras las tienen que esquematizar. Para ustedes, por lo menos, que identifiquen qué son las bases nitrogenadas y cuáles son las pirimídicas y cuáles son las bases nitrogenadas púricas. En este caso, entonces, las que derivan del anillo de pirimidina o las bases nitrogenadas pirimídicas son la citosina, el uracilo y la timina. Las bases púricas, aquí tenemos la adenina
y la guanina. Son las dos que pertenecen a este tipo de bases nitrogenadas. Las aldopentosas que ya lo estudiamos en los hidratos de carbono, simplemente recordar que la aldopentosa que forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos es la ribosa y la 2-desoxirribosa. ¿Qué es la 2-desoxirribosa? La 2-desoxirribosa es la ribosa que ha perdido su oxígeno en el carbono 2. ¿Se fijan acá? Esta es la 2-desoxirribosa. 2-desoxi, le quité el oxígeno en el carbono 2. Entonces, después, ambas estructuras son idénticas, solamente varía en la posición aquí donde está remarcado con lila. Entonces, la ribosa o la desoxirribosa se unen al nitrógeno 9 de las bases púricas o al nitrógeno 1 de las bases pirimídicas. ¿Mediante qué? Mediante un enlace glicosídico. Muy bien, aquí hay que entender la diferencia entre lo que es un nucleósido y un nucleótido. Un nucleótido es la unidad básica estructural del ARN y del ADN y está conformada por la aldopentosa, las bases nitrogenadas que pueden ser púricas o pirimídicas dependiendo qué tipo de nucleótido y un grupo fosfato. Los nucleósidos, a diferencia de los nucleótidos, solamente es la base, la aldopentosa y la base nitrogenada. Carecen de grupo fosfórico. Pero entre los dos, ¿cuál es el que forma parte del ADN o del ARN? Es el nucleótido. Y habrán nucleótidos característicos del ADN y habrán nucleótidos característicos del ARN. Entonces veamos la secuencia de lo que ustedes en algún momento, cuando les hablan AMP cíclicos, le dicen AMP cíclico, es un nucleótido, simplemente en estado de forma cíclica, pero es un nucleótido. Entonces los nucleótidos también cumplen funciones por sí solos, pero veamos cuáles son nucleósidos y cuáles son nucleótidos. La adenina con la ribosa forma un nucleósido que se llama adenosina. Pero si yo le añado un grupo fosfórico, se llama adenosin monofosfato, que se abrevia como AMP. Cuando la aldopentosa es la desoxirribosa, yo le incluyo un D pequeñito. Fíjense, ahí está. Adenina más la desoxirribosa, desoxiadenosina, más el grupo fosfórico de adenosina monofosfato. Entonces, todos los que tengan D, este D pequeño, este D minúscula, delante, son nucleótidos que forman parte del ADN, porque el ADN es ácido desoxirribonucleico. Entonces, si yo digo, es el nucleótido GMP, AMP, CMP, son nucleótidos formadores del ADN, la respuesta es falso o no es ninguna de ellas, porque estos nucleótidos no tienen este D por delante. Cuando tienen el D por delante, quieren decir que son los nucleótidos que tienen la aldopentosa desoxirribosa. Además, hay que contar que vamos a ver que ciertas bases nitrogenadas, una está en el ADN y otra está en el ARN. Muy bien, los nucleótidos. Los nucleótidos, les había dicho que tienen la capacidad de tener funcionalidad por sí mismo, así como cuando hablábamos de las proteínas, si ustedes se recuerdan, hablábamos de las proteínas y decíamos, los aminoácidos pueden formar parte de una estructura proteica, pero, decíamos, a su vez los aminoácidos pueden cumplir funciones por sí solos. Lo mismo acá, los nucleótidos forman parte de los ácidos nucleicos, pero por sí solos pueden cumplir funciones. Por ejemplo, ya hemos estado viendo algunos y uno que ustedes ya conocen, el ATP. El ATP, el adenosintrifosfato, es un nucleótido, pero cumple una función altamente energética, igual que el GTP, guanosintrifosfato, son nucleótidos en la alta jerarquía de elementos genéticos. ¿Y se acuerdan nicotinamida de nindinucleótido?
tan conocido como NATS, este actuaba como coenzima. Entonces, tienen que tener en cuenta que los nucleótidos pueden formar parte de una proteína, perdón, de un ácido nucleico, pero pueden cumplir funciones por sí solos. Entonces, una cosa es que me pregunten dos nucleótidos y su función, ATP, GTP, el NAD, nicotinamida, adenina-dinucleótido, coenzima A, FAT, flavina, adenina-dinucleótido, AMP cíclico, adenosín monofosfato. Todos estos son nucleótidos que cumplen funciones por sí solos, pero que pueden formar parte del ADN, claro que sí, pero ellos no necesariamente tienen que ser formadores de ácidos nucleicos, sino tienen una función por sí solos. Así como cuando a ustedes se les decía que si bien una glicina puede formar parte de un ácido, de una proteína, una glicina puede cumplir función por sí sola. Entonces, ¿cuáles son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son dos, ADN y ARN. Cuando hablamos de estos ácidos nucleicos, los nucleótidos se unen entre sí, o sea, porque un ácido nucleico es la unión de muchos nucleótidos, estos nucleótidos se unen entre sí a esta larga cadena mediante enlaces que se llaman ésteres, todos estos nucleótidos y forman puente desde el carbono 5, aquí está, desde el carbono 5 de una pentosa de un nucleótido con el carbono 3 de la pentosa de un nucleótido anterior. Carbono 5 con carbono 3, si ustedes se fijan. 5, carbono 5 con carbono 3, carbono 5 y 3. Es así, mediante enlace éster, que se unen este tipo de nucleótidos y constituyen las largas cadenas poliméricas. El ácido desoxirribonucleico, tan conocido por ustedes como ADN, es una molécula lineal muy larga. Su eje transversal es de 2 nanómetros, dice, y por eso la hebra se corta fácilmente durante los procedimientos de separación y purificación. El ADN son doble hélice. Aquí está, una hélice está formada por dos cadenas polinucleótidas enrolladas sobre un mismo eje. Estas cadenas polinucleótidas se enfrentan entre sí, si ustedes la ven, a través de las bases nitrogenadas y se consideran cadenas antiparalelas. Uno va de 5 a 3 en un sentido de arriba hacia abajo y el otro de 5 a 3 en el sentido de abajo hacia arriba. Una de las características de esta doble hélice es que las bases nitrogenadas se proyectan hacia el centro, llámense bases púricas y pirimídicas, y tienen la particularidad que aproximadamente cada 10 bases empieza a torcerse. 10 bases, una vuelta, 10 bases, una vuelta. Por eso es que se enrolla sobre un mismo eje. Las bases nitrogenadas se unen entre sí mediante enlace puente hidrógeno. Esto que aparece aquí en línea, tres interacciones de enlace puente hidrógeno entre la guanina y la citosina y dos interacciones entre la adenina y la timina, si ustedes se fijan, esto que está en línea punteada son enlace puente hidrógeno. Por eso cuando en alguna vez se le pregunta por qué es importante los enlaces puente hidrógeno en la bioquímica, es importante porque forma parte, por ejemplo, no solamente del agua, ¿se acuerdan que nosotros eso lo habíamos tocado en agua? No solamente en las moléculas de agua, que la hacen todas las propiedades fundamentales que tiene el agua, sino forma parte de las proteínas. Las estructuras de las proteínas, por ejemplo, la fibrosa no, o la alfa hélice, la beta laminar no existirían si no existe el enlace puente hidrógeno. Y también las terciarias, solamente que en las terciarias existe una gran cantidad de enlaces. Entonces, en este caso, el enlace puente hidrógeno me permite establecer o mantener la doble hélice del ADN. Entonces, qué gran importancia esa
siendo que el ADN tiene el código genético, las características para la síntesis de proteínas que cumplen múltiples funciones en la materia viva. Las bases púricas hiperiméricas de cada cadena se unen por enlace puente hidrógeno. La adenina con la timina, dos uniones. La citosina con la guanina, tres uniones. Entonces, de esta manera mantengo firme. Ahora, cada adenina de una de las cadenas está siempre enfrentada con la timina y cada citosina con la guanina. Esto en la estructura del ADN. La desnaturalización del ADN. ¿Qué quiere decir la desnaturalización? Rompimiento de esa estructura. ¿El ADN se puede desnaturalizar? Claro que sí. Nosotros no lo vamos a estudiar el procedimiento, simplemente que ustedes se acuerdan que se puede desnaturalizar abriendo la doble hebra por diferentes factores que me llevan a romper ese enlace puente hidrógeno. Pero la desnaturalización puede ser reversible. En algunos casos, si yo afecto el pH del medio, voy a ver que la hebra se abre, pero se le quita ese efecto de pH y la hebra puede volver a renaturalizarse. La renaturalización, dice, por enfriamiento se llama templado del ADN. Todo esto lo estudia la biotecnología. La hibridación. A ver, la hibridación dice, si se mezclan en condiciones adecuadas ADN desnaturalizado de dos organismos diferentes, algunos segmentos pueden tener trozos complementarios que forman doble hélices híbridas. Lo que sí, en la hibridación, a ver, la ciencia ficción ha hecho uso de los híbridos. El hombre araña, si ustedes han visto la película El hombre araña, sale, ¿no? Es el proceso, cómo se van anexando al código genético del ser humano, se iban anexando porciones de la araña. Esto que le confería, según la ciencia ficción, porque llegada la hora de la verdad no es así, le confería características particulares del otro ser vivo, en este caso de la otra especie. En este caso, los híbridos no es así. Un híbrido que nosotros conocemos es la mula. La mula es el cruce entre las dos especies, entre lo que es la yegua y el burro. Entonces se obtiene la mula, un animal que en muchos casos es estéril, no se reproduce y no tiene las mejores características de ambas especies. Entonces, la hibridación deja de ser más allá de la ciencia ficción o el hecho de adquirir grandes especies. Habrá que, capaz que se estará estudiando genéticamente, tal vez, ¿no? Para obtener híbridos con características particulares especiales, pero eso el tiempo lo dirá. La cromatina. El ADN de las células eucariotas, vale decir, no se olviden que las células se dividen en procariotas y eucariotas. Las eucariotas son formadores de los seres vivos pluricelulares como nosotros. Se asocia a proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que rodean el ADN? Se llaman proteínas simples. Son las histonas. Las histonas, ¿se acuerdan que las habíamos visto en en la clasificación de proteínas simples? Entonces, estas histonas tienen un carácter básico muy particular y se rodean en octámeros de 8, dice A1, A2, A3, le dan nombre, no la vamos a estudiar así, pero dice el núcleo de histonas que rodean a la superhélice de ADN forman lo que se llama el nucleosoma y están conectados por un ADN en una extensión de 50 pares de base. Estos nucleosomas, aquí tenemos la imagen, aquí tenemos los cromosomas y todo lo que viene asociado a la parte genética. Muy bien, eso en cuanto al ADN. El ARN o el ácido ribonucleico tiene obviamente una característica muy particular, pero no es más que la unión de muchos, también de muchos nucleótidos, dicho de otra manera. La unidad básica estructural del ADN, nucleótido. La unidad básica estructural del ARN, nucleótido.
Es un polinucleótido, dice. En este caso, en el ARN, la base, la aldopentosa es la ribosa, no es la desoxirribosa. Y la base pirimídica timina está sustituida por el uracilo. Dicho de otra forma, la timina no está presente en el ARN, pero sí en el ADN. Que el uracilo está presente en el ARN y no en el ADN. Entonces aquí veamos las diferencias bien características de ambos ácidos nucleicos. El azúcar, en el ADN, la desoxirribosa. En el ARN, la ribosa. Las bases nitrogenadas, en el ADN, la timina, la adenina, la guanina, la citosina. En el ARN, el uracilo, la adenina, la guanina y la citosina. ¿Qué es lo que varía? La timina en el ADN, en el ARN, el uracilo. Entonces, si yo tengo un nucleótido que contiene timina, de seguro que es del ADN, además que obviamente va a tener que tener una D minúscula delante. Y si yo tengo un nucleótido que tiene uracilo, de seguro que es un nucleótido del ARN. Tipos de ARN, lo que hemos ido hablando a lo largo de las diferentes síntesis de proteínas o cuando mencionamos. Existen tres, el ARN mensajero, ribosómico y el de transferencia, y este que está en estudio, que es el ARN nucleolar pequeño. ¿Qué hace el mensajero? El mensajero, como su nombre dice, descodifica el código genético, identifica cuáles van a ser los aminoácidos que van al lado de cada quien para constituir una proteína. No se olviden que las proteínas tienen una estructura dada. ¿Quién dice que esa estructura, me voy a inventar, sea en forma de cubo para una proteína, sea en forma de triángulo para otra proteína? Lo dice el código genético. Muy bien. ¿Y quién va a descodificar eso? Es el ARN mensajero. El ARN ribosómico, si bien es como dice, es el más abundante porque es el 80% del total, está relacionado con la síntesis de proteína. En el ARN ribosómico es el lugar donde se van a sintetizar las proteínas. Pero para sintetizar proteínas, ¿qué yo necesito? De aminoácidos. ¿Quién es el encargado de llevar el aminoácido correspondiente para sintetizar, por ejemplo, una proteína en forma de cubo? El ARN de transferencia y llevará el aminoácido correcto. Porque si lleva un aminoácido incorrecto, de seguro que se sintetiza una proteína defectuosa que no va a tener la forma de cubo y por lo tanto no va a poder efectuar su función. Entonces, los ARN tienen una tarea muy, muy importante: descodificar el código genético, que es el que me da el molde para la síntesis de proteínas. ¿Quién lo descodifica? El ARN mensajero. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? En el ARN ribosómico. ¿Y quién lleva esos aminoácidos para la síntesis de esas proteínas? El ARN de transferencia. ¿Pero qué hace el ARN nuclear pequeño? Su estudio está en discusión todavía porque dicen que es bastante pequeño, tiene menos de 300 nucleótidos, es rica en uracilo, pero su funcionalidad radica en que interviene en el procesamiento de ARN mensajero en el núcleo. Sabemos que el ARN mensajero, si no existe este, no hay descodificación del ADN, de ahí su importancia. Y este ARN nuclear pequeño es el precursor del ARN mensajero. Entonces ahí tenemos las diferencias entre el ADN y el ARN. Doble hélice del ADN, presencia de adenina, citosina, guanina, pero la timina en el ADN, a diferencia que en el ARN es una sola hélice, y la presencia de la base pirimídica uracilo desoxirribosa, ribosa. El grupo fosfato, ¿hay alguna diferencia en el grupo fosfato? No, el mismo grupo fosfato en ambos. En las bases nitrogenadas lo que varía es la pirimídica y el ADN, la aldopentosa, 2-desoxirribosa, la aldopentosa ribosa, doble hélice, una hélice. Nucleótido, nucleótido. Listo, y aquí simplemente ya lo último, los virus.
que es lo que ustedes también estudian, tienen la particularidad de tener como parte de su estructura un ácido nucleico. Este ácido nucleico que generalmente se encuentra rodeado de una cápside, que es una cápside de proteína, y el material genético del cual está formado o puede ser de ADN o puede ser de ARN, de ahí la clasificación de los tipos de virus. Muy bien, muchachos. Hasta ahí, esto de acá se los dejo como lectura, esto no se los va a evaluar, esto fue en la época del COVID, que se les puso para que ustedes tengan la estructura del COVID-2 o el SARS-CoV-2 para que vean que, me imagino que también ya lo han visto hasta el cansancio, simplemente, miren, todo eso era una lectura de cómo era el COVID, cómo actuaba, cómo entraba. Esto no se los voy a evaluar porque ya es parte de, ¿cómo se llama?, de épocas pasadas. Lo único que aquí valga ya la aclaración que de la parte genética hay harto factores de clonación. Aquí entra la ética. La ética es fundamental y más que todo ustedes si van a ser investigadores o profesionales investigadores, trabajar sobre el código genético involucra tener muchos principios y valores, eso es decir, la ética, porque no es, por ejemplo, algo sobre lo que se estaba trabajando es que yo genéticamente pueda manejar las características físicas que puedan tener mis hijos, por ejemplo, que tengan ojos claros, o que tengan ojos verdes, ojos azules, pelo claro, pero oscuro, manejarlo genéticamente. Esa era una de las tendencias. Sin embargo, la parte ética ha frenado ese tipo de investigaciones porque dice que no es lo correcto. ¿Se habrán frenado las investigaciones? No se sabe. Por ahí de aquí un tiempo más adelante sale con que ustedes van a poder escoger las características físicas de sus hijos, ético o no, pero el tiempo nos dirá. Entonces, hasta aquí queda este tema. Les dije que era muy cortito y nos veríamos con ustedes, por favor, el día jueves a las 12 mientras tomamos asistencia, porque yo sé que van a llegar personas, me dijeron 2:30, díganle al auxiliar que los deje salir un momentito antes, cosa que podamos empezar 12:30 y que el examen vamos a tomarlo 25 minutos de examen, por favor, pero que sepan aprovecharlo, que no sea para copiar, no porque se les dé más tiempo, ustedes empiecen a buscar la manera de copiar ni nada, sean conscientes de que los exámenes los tienen que hacer personales y es una autoevaluación por parte de los conocimientos adquiridos. Todo el PowerPoint, todo eso se lo subí antes de la vacación, entonces solamente que repasen, refuercen algunos conocimientos, no se olviden que la parte de estructuras no entra, no se preocupen si ustedes ven muchas estructuras en las presentaciones o en las clases se les haya dado, es simplemente para que ustedes aprendan a identificar el tipo de biomolécula. Bueno, chicos, nos vemos entonces hasta la próxima semana. Chao, Muchas gracias, doctora. chao, chao.